请看哥林多后书的第3章。 Veamos 2 Corintios capítulo 3. 哥林多后书，请看第3章2 Corintios capítulo 3, 第1节。 versículo 1. 我们岂是又举荐自己吗？岂向别人用人的信件给你们，或用你们的信件给人吗？第2节。 2. 你们就是我们的信件，见信写在我们心里，被众人所知道，所念诵的。第7节。 7. 那用字刻在石头上属死的执事，尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐退去的。第8节。 8. 何况那属灵的执事，岂不更有荣光吗？再看12节。 Veamos versículo 12. 12节。 12. 我们既有这样的盼望，就大胆讲说。13节。 13. 像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。再看16节。 Ahora veamos versículo 16. 16节。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。17节。 17. 主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。18节。 18. 我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。阿们。 Amén. 感谢主的带领。 Gracias a la guía del Señor. 今天晚上我们继续来查考哥林多后书第3章。 Hoy vamos a seguir estudiando el 2 de Corintios capítulo 3. 主题是新约的执事。 El tema principal es ministros de un nuevo pacto. 这一章总共有18节。 Este capítulo en total tiene 18 versículos. 我们可以把它分成3段来说。 Lo podemos dividir en 3 partes para explicarlo. 第一段是1到6节。 La primera es del versículo 1 al 6. 保罗首先表明信徒就是他的见信。 Pablo primero dice que los creyentes son sus cartas de recomendación. 第二段是7到11节。 Y la segunda parte es del versículo 7 al 11. 保罗进一步拿旧约和新约来比较， Pablo sigue haciendo una comparación del Antiguo y Nuevo Testamento, 说明旧约和新约只是职分的不同。 explicando explicando la diferencia del ministro del Antiguo y Nuevo Testamento. 第3段12到18节， Y la tercera parte es del versículo 12 al 18. 保罗最后劝勉大家应该除去帕子来归向主。 Pablo exhorta que hay que quitar el velo y volver a Dios. 首先，请看第1节， Primero veamos el versículo 1, 3章的第1节。 capítulo 3, versículo 1. 我们岂是又举荐你自己吗？岂向别人用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人吗？请念。 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? 没有错，当时的确有互相推荐的风俗。 Claro que en ese momento había una tradición de recomendar uno a otro. 直到今天，我们在社会上工作，还有这种习惯。 Hasta el día de hoy en la sociedad todavía tenemos esas costumbres. 但是在教会里头做圣工却不是这样的。 Pero en la iglesia, en los trabajos sagrados, no debería ser así. 有没有人推荐，或者是谁推荐，其实并不重要。 Si hay alguien que recomienda o hay personas que te recomiendan, no es importante. 保罗说，信徒就是我最好的见信。 Pablo dice que los creyentes son mis mejores recomendaciones. 请看哥林多前书第9章。 Veamos 1 de Corintios capítulo 9. 哥林多前书，请看第9章。
Primero de Corintios, capítulo 9, 第二节， versículo 2, 第二节。 verso 2. 假若在别人我不是使徒，在你们我总是使徒，因为你们在主里正是我做使徒的印证啊。保罗认为信徒就是神的工人，做神的工最好的印证。 Pablo dice que el apóstol, o sea, trabajador de Dios, lo mejor es el sello de apostolado, 就好像一封非常有力的荐信一般。 como si fuera una carta con gran recomendación. 请看回来哥林多后书3章的第2节。 Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2. 看回来哥林 Volvamos. Tiempo到. 听不到。请念第2节。 Leamos el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 再看第3节。 Y ahora leamos el versículo 3. 因为你们明显是基督的信哈。 Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. 耶稣基督就是发信的人呐、 Jesús es el emisor de la carta. 而我们使徒就是被主所差来写这封信的人。 Y los apóstoles son los que fueron enviados para escribir esta carta. 是一个代笔者， O sea, el que escribe por Dios. 但不是用笔写的，也不是用墨来写。 Pero no está escrito con un lápiz o con tinta. 更不是用刀子刻在石板上。 Ni tampoco con un cuchillo que se talla arriba de una tabla. 乃是用永生神的灵来写的。 Sino que se usa el espíritu del Dios eterno para escribirlo. 是写在人的心板上。 Y se escribe en la tabla de la carne del corazón del hombre. 难怪这种见信和职分永远都不会褪色的。 Entonces, este tipo de carta nunca se va a borrar. 因为这里头有属灵的生命。 Porque dentro de esta carta hay vida espiritual. 请看耶利米书31章。 Veamos Jeremías 31. 请看耶利米书31章。 Veamos Jeremías capítulo 31. 33节。 Versículo 33. 33节。 Versículo 33. 神说那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民呐。这是旧约对新约非常重要的预言。 Esta es una profecía del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento importante. 也是新约对旧约非常重大的突破。 También una superación del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. 它的特色就是改用神的灵，把神的话写在人的心板上。 O sea, la característica es que el Espíritu de Dios se escribe en el corazón de la tabla de carne del hombre. 那这一点保罗非常清楚。 Y este punto Pablo lo tenía en claro. 请看回来哥林多后书3章的第4节。 Volvamos a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4. 看回来哥林多后书3章第4节。 Volvamos a capítulo 3 de 2 de Corintios versículo 4. 于是保罗紧接着才说：我们因基督，所以在主面前有这样的信心。请念。 Entonces, en el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
保罗表示，他真的知道教会是怎么建立起来的。Pablo claramente sabe cómo fue establecido la iglesia. 这些过程让保罗在神的面前大有信心。Y este tipo de proceso hace que Pablo tenga gran confianza. 第5节， Versículo 5. 第5节， 5. 因此保罗深深了解这种工作绝对不是凭他自己所能承担的。Y así Pablo comprende que todos estos tipos de trabajo no es algo que él lo pueda soportar o cargar. 他自己事实上并不能够承担什么事啊。Él no puede cargar o soportar cosas. 这一切乃全出于天上的真神啊。Todo esto proviene de Dios. 请看第6节， Veamos el versículo 6. 第6节。 6. 所以保罗认为，今天我们之所以能够承担这新约的职事，绝对不是凭着字句。 Entonces, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra. 也就是绝对不是凭着旧约律法上的那些规条。 O sea, podemos decir que no es con las leyes del Antiguo Testamento, las leyes, las reglas del Antiguo Testamento. 更不是凭着用人的意思、用人的手所写的荐信， Ni tampoco las cartas de recomendación de las personas que lo escriben o los pensamientos de las personas. 乃是凭着经义，那个经义的原文或作圣灵啊。 Sino por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. 意思就是，乃是靠着新约圣灵的带领和能力才有的。 Entonces esta carta proviene de la guía del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo. 那为什么呢？ Entonces, ¿por qué? 因为字句是叫人死的， Porque la letra mata, 就好像旧约的律法， como las leyes del Antiguo Testamento. 律法上的确写了许许多多的规条， Hay muchas letras de reglas de las leyes del Antiguo Testamento. 但问题是这些规条字句都偏重在肉体方面。 Pero el problema es que todas estas leyes, estas letras, estas reglas es hacia la parte carnal. 为了约束人外在的行为啊， Es para limitar esas acciones y obras de las personas. 却没有办法给人内在实质的力量。 Pero no puede dar ese poder interno para una persona. 结果只能用来判定那些违反之人的罪行啊。 El resultado es solo para condenar a esas personas que pecan contra Dios. 不能够真的使人因为行律法而完全称义啊。 No puede hacer que las personas que obren las leyes y puedan ser justificados. 最后反倒把每一个人都圈在罪里头，以致灭亡。 Haciendo que las personas estén como dentro de las leyes y lleguen a la destrucción. 所以说，真的是叫人死啊。 Así que la verdad, esto hace que la gente se muera. 可是新约的圣灵就完全不一样了。 Pero el Espíritu Santo del Nuevo Testamento es totalmente distinto. 请看罗马书第7章。 Veamos Romanos capítulo 7. 请看罗马书第7章 Romanos capítulo 7, 第6节。 versículo 6. 第6节。 Versículo 6. 但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服事主，要按着心灵的新样，不按着遗文的旧样。再请看第8章的第2节。 Ahora leamos capítulo 8, versículo 2. 8章的第2节。 Capítulo 8, versículo 2. 因为是生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。没有错，旧约的律法的确是叫人死的。 Claro, las leyes del Antiguo Testamento hacen que la persona se muera. 所以今天我们才必须按着心灵的新样。
Por eso hoy tenemos que seguir al Espíritu de Dios para ser nuevo. 这样才能够真的活。 Así podremos tener vida de verdad. 而在这里所谓的心灵，其实就是指着圣灵说的了。 Y cuando dice Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, 因为只有圣灵能够真的叫人活。 porque solamente es el Espíritu Santo puede hacer que una persona esté viva 赐给我们新的生命， y nos da una nueva vida 让我们能够真的脱离罪和死的律。 para que podamos apartarnos de esas leyes de muerte y pecado. 这一点我们必须要清楚的了解。 Esto lo tenemos que comprender claramente. 因此，今天如果我们从这个角度来看新约， Así que si hoy usamos este ángulo para ver el Nuevo Testamento, 到底新约福音的特性是什么？ ¿cuál es la característica del nuevo pacto, el nuevo pacto del Evangelio? 简单的说，就是必须将属肉转成属灵。 Explicándolo es que lo carnal se convierta en lo espiritual, 从外表进到内心， de lo aparente, de lo externo a lo interno, 把形式化作实质， de lo formal a lo de verdad, 以暂时来换取永远， de lo momentáneo a lo eterno, 最后从不完全一直进到完全， y así por último de imperfección a la perfección. 这样才是真的活了。 Así es estar verdaderamente vivo. 这是一个非常重要的突破关键。 Esto es una clave de superación muy importante. 请看回来哥林多后书第3章， Volvamos a 2 Corintios capítulo 3. 请看回来哥林多后书3章 Volvamos a 2 Corintios capítulo 3. 第7节到11节是第2段。 Del versículo 7 al 11 es la segunda parte. 保罗紧接着进一步拿旧约和新约来做比较。 Sigue Pablo haciendo una comparación del Antiguo y el Nuevo Testamento. 谈到旧约跟新约两种不同的执事， Hablando sobre la diferencia del ministerio. 请看第7节。 Veamos el versículo 7. 第7节， 7. 第一种是属死的执事， El primero es un ministro que pertenece de muerte, 也就是第9节上半句所说定罪的执事。 o sea, donde dice el versículo 9, en la primera parte, el ministerio de condenación. 这是指着旧约时代神的工人， Esto se refiere a los trabajadores del Antiguo Testamento, trabajadores de Dios, 是属肉体的、属律法的， que pertenecen a la carne, pertenecen a las leyes. 代表人物就是摩西和亚伦。 Y el personaje representante es Moisés y Aarón. 摩西颁布把字刻在石头上的10条诫命，还有写在羊皮上的律例典章。 Y Moisés, cuando dio los 10 mandamientos en un pergamino de piel de cabra y en las tablas, 伦则依照摩西律法来向神献祭烧香。 y Aarón, acorde a las leyes de Moisés, dio ofrendas y quemó incienso, 他们都生在律法之下。 ellos nacen bajo la ley. 请看第8节。 Volvamos a 第 versículo 8. 8节， Versículo 8. 另外一种叫做属灵的执事， El otro es ministerio espiritual, 也就是第9节下半句所说称义的执事。 es lo que se refiere en el versículo 9, que es el ministro de justificación. 这是指着新约时代神的工人， Esto se refiere al trabajador de Dios del Nuevo Testamento. 是属灵的，是属救恩的， Es espiritual y es de la salvación. 代表人物就是主耶稣和他的门徒。
Y los personajes que representa es Jesucristo y sus discípulos. 当然包括保罗在内了。Claro que abarca a Pablo. 主耶稣先成全救恩，再赐下圣灵给门徒。 Primero Jesús cumplió con la salvación y después él otorgó Espíritu Santo a los discípulos. 然后要门徒继续去传福音了。 Después enviándolos a evangelizar. 那么重点就是在于前者是叫人知罪，接着就定人的罪治死。 Y después el punto importante es que anteriormente es haciendo que la persona sea condenado y sea que tiene pecado y que puede llegar a la muerte. 所以说是属死的执事， Por eso se refiere al ministro de muerte. 而后者却是为人赦罪，让人的灵命因为这样得生称义啊。 Y posterior, es el ministro posterior, es el que redime y hace que uno se justifique. 所以说是属灵的执事啊。 Así que eso se refiere que es un ministro espiritual. 所以说是属灵的执事。 Por eso se refiere a un ministro espiritual. 这两种执事完全不同。 Estos dos tipos de ministros son distintos. 因此，虽然前者也是神的工人，那虽然他也有荣光，就好像摩西。 Como que el anterior sí es el trabajador de Dios y tiene también gloria de Dios, como por ejemplo Moisés. 当摩西上西乃山领受2块法板下来，因为与神说话，他脸皮就发光啊。 Como Moisés cuando fue al monte Sinaí habló con Dios y bajó del monte y tenía el semblante resplandeciente con gloria de Dios. 虽然这种荣光会渐渐褪去，但是这种荣光却叫当时的以色列百姓不能定睛看他。 Aunque esta gloria va desapareciendo, pero eso hizo que el pueblo de Israel no podían ver directamente a Moisés. 说明这种荣光算起来也不小啊。 Explicando que este tipo de gloria no es pequeño. 那么，既然属死的执事都有这种荣光，那何况是后者那属灵的执事，神的工人，岂不更有荣光吗？ Explicando, diciendo que si este ministro del Antiguo Testamento tiene gloria, no hablemos de los ministros del Nuevo Testamento, más gloria tienen. 当然应该更有荣光才对的。 O sea, debería tener más gloria todavía. 请看第9节。 Veamos el versículo 9. 第9节， 9. 那同样的道理，如果说连定罪的执事都有这种不小的荣光，那称义的执事荣光岂不越发的大吗？请念。 Entonces, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 当然是要更大更多才合理啊。 Claro que es razonable que sea más abundante y más grande la gloria. 请看第10节。 Ahora veamos el versículo 10. 第10节， Versículo 10. 所以说那前者的荣光将会因为后者这极大的荣光，就算不得有荣光了。请念。 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. 这个就好像把电灯摆在太阳光底下，根本看不到它的光一样的。 Esto es como poner una lámpara de luz bajo la luz del sol, no se va a notar nada la luz de la lámpara. 请看11节。 Veamos el versículo 11. 11节， 11. 不但是这样，特别是前者那种荣光会渐渐废掉，因为那只是外表。 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 而后面这种荣光却永远长存，因为它是在内心。
esta gloria del Antiguo Testamento no va a permanecer, pero el posterior sí, porque va a estar dentro del corazón. 那这个就是旧约和新约很大不同的地方。 Esto es la gran diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento. 而从这里我们可以了解到，我们今天的身份是何等的宝贵。 Y de aquí podemos comprender que nuestra identidad es muy preciosa. 就好像主耶稣在马太福音11章11节所说的， Como Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 11 dice, 说凡妇人所生的，是指着旧约，没有一个兴起来大过施洗约翰的。 que el que es nacido de la mujer que se refiere al Antiguo Testamento, nadie va a ser más grande que el Juan el Bautista. 然而，在天国里最小的，就是指着新约，都比他还大。 Entonces, y los más pequeños del reino celestial no van a ser más grandes, o sea, se refiere al Nuevo Testamento. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为属灵的价值永远胜过属肉的价值。 Porque el valor espiritual va a superar siempre el valor carnal. 因此，今天我们绝对不可以再回头去做奴仆。 Así que hoy no podemos volver a ser esclavos. 不可以只看重见信，只凭着字句，只追求肉体。 No solamente darle importancia a las cartas recomendadas o las letras o darle importancia a la carne. 我们应该努力向前做神的儿女。 Tenemos que esforzarnos y ser hijos de Dios. 做新约的执事， Ser ese ministro del nuevo pacto. 看重圣灵，凭着经意追求属灵。 Darle importancia al Espíritu Santo y buscar lo espiritual. 好好珍惜这个宝贵的身份跟职分呢、 Apreciar esta identidad que tenemos y este ministerio que tenemos. 来持守住这得来不易极大的荣光。 Y guardar esta gloria eminente que lo obtuvimos difícilmente. 好，请继续看12节到18节。 Seguimos viendo versículo 12 a 18. 哥林多后书3章的12节到18节， Segundo de Corintios capítulo 3 versículo 12 a 18. 这是第3段， Esta es la tercera parte. 请看第12节。 Veamos versículo 12. 于是保罗说：“我们既有这样的盼望， Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. 这里的盼望就是指着前面所说那极大的荣光。 Acá cuando dice esperanza se refiere a lo que anteriormente se dice, esa gloria eminente. 所以保罗就有勇气啊，他勇气十足的站在百姓面前讲说： Por eso Pablo con esa gran valentía se pone delante del pueblo para decirlo. 那说什么呢？ ¿Y qué dice? 请看第13节， Veamos el versículo 13. 他说：“我不再像摩西，摩西当年要传达神的话给以色列百姓的时候，他将帕子蒙在自己的脸上。 Diciendo que él no es como Moisés, porque en ese momento Moisés, cuando estaban delante del pueblo, puso sobre su rostro un velo. 不过当摩西进会幕和神讲话的时候，其实他是揭去帕子的。 Pero cuando Moisés entraba al tabernáculo, cuando hablaba con Dios, se quitaba el velo. 请参考出埃及记34章， Veamos Éxodo capítulo 34. 请看出埃及记34章 Éxodo capítulo 34, 29节， versículo 29. 29节， 29. 摩西手里拿着2块法板下西乃山的时候，不知道自己的面皮因神和他说话就发了光。30节， 30. 亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕挨近他。
再看34节， Ahora leamos el versículo 34. 34节， 34. 但摩西进到神的面前与他说话，就揭去帕子，急着出来的时候，便将神所吩咐的告诉以色列人。35节， 35. 以色列人看见摩西的面皮发光，摩西又用帕子蒙上脸，等他进去与神说话，就揭去帕子。我们看到摩西跟神讲话是揭去帕子的。 Vemos que Moisés cuando hablaba con Dios se quitaba el velo, 但是跟以色列百姓讲话的时候，他就蒙上帕子了。 pero cuando hablaba con el pueblo de Israel se ponía el velo. 那为什么摩西会这样做呢？ ¿Y por qué Moisés hacía eso? 看起来问题其实不在摩西，乃在以色列百姓。 Entonces vemos que el problema no está en Moisés, sino en el pueblo de Israel, 因为他们不敢见到那荣光啊， porque temían ver esa gloria resplandeciente, 他们会怕呀。 tenían miedo. 这表示当年以色列百姓的确有罪啊， Esto representa que en ese momento los israelitas tenían pecado. 他们真的是不配。 Ellos no eran dignos. 只不过在这里，保罗却进一步解释说，摩西当年之所以蒙上帕子，更因为他不愿意让以色列百姓看见那个荣光慢慢退去的结果。 Pero acá Pablo explica de por qué Moisés se ponía el velo, es porque no querían que el pueblo vean que la gloria se iba a ir desapareciendo de a poco. 那当然，这也可以说是事实的。 Claro que podemos decir que eso es verdad. 可是最重要的关键点还是在以色列百姓本身。 Pero la clave importante está en el pueblo de Israel. 请看回来，哥林多后书3章 Volvamos a 2 Corintios capítulo 3, 14节， versículo 14. 哥林多后书3章的14节。 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. 3章的14节， Capítulo 3, versículo 14. 保罗才很不客气的直接指出说，但真正问题的所在，还是因为以色列百姓心地刚硬。 Pablo acá directamente fuerte dice que el problema es de los israelitas que tenían el corazón duro. 难怪他们怕见到那个荣光啊！ Por eso ellos temían ver esa gloria resplandeciente. 甚至根本没有办法真的看见神啊！ Mas ellos no podían también ver a Dios. 因此，虽然摩西的时代跟保罗的年代相隔大概有1500年之久， Entonces el tiempo de la época de Moisés al de Pablo más o menos son 1500 años. 但是保罗却说这个帕子如今还在，还没有揭去啊！ Pero Pablo dice que este velo todavía está. 意思就是说问题还是一样哎。 O sea, está y no se ha quitado, significa que todavía está el mismo problema. 那其实今天那看不见的帕子，在基督里已经废去了。 Pero en realidad ese velo dentro de Cristo ya fue abolido. 因为主耶稣已经成全了救恩了。 Porque Jesús ya ha cumplido con la salvación. 神跟人之间的阻隔已经拿掉了， Ya no hay más ese obstáculo que tiene el hombre y Dios. 通往至圣所的幔子也已经裂开了。 Ese velo que se pasaba para ir al lugar santísimo ya fue roto. 请继续看第15节。 Sigamos leyendo el versículo 15. 15节， 15. 可是今天他们每逢安息日，在会堂里面诵读摩西五经的时候，这个帕子仍然盖在他们的心上。
Pero hoy en día, en los días de reposo, cuando están leyendo el Pentateuco de las leyes de Moisés, ese velo todavía está puesto en ellos. 为什么？¿Por qué? 因为他们还是一样心地刚硬啊， Porque todavía tienen el corazón endurecido. 还是一样只重肉体呀、 Todavía ellos siguen dando importancia a la carne. 还是一样只凭着字句啊， Solo le da importancia a las letras, 以至于他们看不见律法的精义呀、 haciendo que ellos no puedan ver esa esencia, ese espíritu de las leyes, 更看不见福音的真光啊， mas no pueden ver esa gloria del Evangelio. 尤其看不见圣经里面的真理啊。 Especialmente no pueden ver la verdad de la Biblia. 因此，在第16节，保罗才呼吁说 Entonces el versículo 16, Pablo dice 说其实问题的症结就在人的心呢。 que el problema está en el corazón del hombre. 保罗说他们的心什么时候归向主，这个帕子在那个时候马上就除去了。请念 Dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 第17节，保罗更说，因为主就是那个灵啊， Y el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, 就是那应许的圣灵啊， es el Espíritu Santo prometido. 所以主的灵在哪里，那里就得以自由啊， Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 就不会再被字句绑死了， No serán atados por las letras 就不会再成为罪的奴仆了 y no serán esclavos del pecado. 啊，这样才能够真的明白真理啊， Y así podrán comprender la verdad. 才能够真的看见福音的真光。 Así podrán ver verdaderamente la gloria de la verdad. 18节， 18. 这个时候，我们众人就可以敞着脸了，亲眼看见主的荣光，如同从镜子里反照一般，逐渐变成主的形状，并且还要荣上加荣，就好像从主的灵变成的那样。请念。 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 有时看起来这种是何等的大荣耀，这是何等活泼的盼望。 Así podemos ver que esto es una gran, gran gloria, es una esperanza viva. 今天我们之所以信主，不就是为了要得到这种荣耀、这种盼望吗？ Hoy que creemos en el Señor, ¿no es para obtener esta gloria, esta esperanza? 那么问题是，那到底要怎么样做才能够真的得到荣耀、实现盼望呢？ Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para obtener esta gloria y cumplir con esta esperanza? 那保罗在这一章提醒我们一个非常重要的关键点， Pablo en este capítulo nos hace saber una clave importante. 就是务必要除去个人心中的帕子。 Definitivamente tenemos que quitar, eliminar ese velo que está dentro de nuestro corazón. 然后天天敞着脸亲见主的面，与主灵交。 Todos los días con una cara descubierta, ver a Dios y tener relación con Dios. 一定要做好新约的执事， Ser un buen ministro del nuevo pacto. 要靠着圣灵忠心尽责地完成属灵称义的职分。 Con la ayuda del Espíritu Santo, ser justificado ministro espiritual. 不仅要使自己反照出主的形状来， No solamente reflejar esa imagen de Cristo, 而且更要让众信徒真的成为基督的荐信、推荐的信。 y que todos los creyentes puedan ser cartas recomendadas. 用这样来荣上加荣， Con esto para gloria más gloria, 来得到真正的自由。 para obtener la verdadera libertad.
这一点小弟个人觉得今天对我们来说真的是非常重要。Y este punto, personalmente, para mí, hoy en día es muy importante. 有关这一点，我们或许可以从应用的角度来引申思考4个问题。Y a este punto podemos pensar y tener 4 puntos para compartir. 第一个是教会的牧养， Primero es el pastoreo de la iglesia. 我们绝对不可以再用属肉体的人为方法， No podemos utilizar más esos métodos carnales. 比如说用字句、用规条来捆绑人， Por ejemplo, usar letras, usar reglas para atar a las personas. 或者用人情世故来拉拢人， O usar en relaciones o amistades para atraer gente. 或者用迎合兴趣来吸引人， O usar cosas de hobbies o cosas para hacer para atraer más gente. 这是没有根基的， O sea, esto no tiene base, 乃是要用永生神的灵来写成， sino que hay que utilizar, hay que escribir con el espíritu del Dios verdadero. 而且必须要写在人的心板上， Y se tiene que escribir dentro de la tabla del corazón del hombre, 用主的道、主的灵、主的爱来感化人， con el espíritu de Dios, con la verdad de Dios y la verdad de Dios para conmover a las personas. 从内心来改造人， Desde el corazón para cambiar a las personas. 这样才能够让人得到真正的生命。 Así podrá hacer que las personas puedan obtener esa vida verdadera. 第二个是个人的信仰， Segundo es la creencia personal. 敬拜神一定要用心灵跟诚实， Adorar a Dios se debe utilizar, se debe usar el corazón, espíritu y de verdad. 信仰绝对不可以流于形式， La creencia no puede ser algo formal. 不可以只在外表上下功夫， No debe ser solamente de apariencia nada más, 而是要追求圣灵的充满， sino que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. 从自己内心的灵修做起， Empezar con el cultivo espiritual de nuestros corazones, 让自己原先那个石头心变成肉心， para que ese corazón de roca se convierta en corazón de carne. 然后再由心发出来，让自己所作所为都是实实在在的。 Y después del corazón sale todas esas cosas verdaderas que hacemos. 第三个关于灵修跟侍奉方面， Tercero es sobre cultivo espiritual y servicio. 我们查经不可以只在字句上打转啊， Cuando estudiamos la Biblia, escudriñamos la Biblia, no debemos estar siempre en el mismo lugar, 也不可以断章取义的， en las letras, y debemos ver todo el contexto. 更不可以用诗意来解释了， Tampoco podemos utilizar nuestros pensamientos para explicarlo. 应该要借着祷告，靠着圣灵的带领，以经解经。 Hay que depender de la oración y que el Espíritu Santo nos guíe y explicar los versículos con versículos. 要力求明白圣经里面真正的内涵， Y pedir a Dios que nos haga entender 那祷 cuál 告 es el 一定 significado verdadero de la Biblia. Y después en la oración tenemos que eliminar nuestros pensamientos. 用主的心意去祷告主， Orar con el pensamiento de Dios. 这样才能够真的看见主。 Así podremos ver a Dios. 做圣工千万不要只看重表面的成绩， Y después en los trabajos sagrados no podemos ver solamente el resultado de apariencia, 应该要重视实质的果效。 sino que tenemos que ver ese efecto verdadero que deja. 有没有生命的成长？ ¿Hay un crecimiento de la vida? 能不能真的得到造就？ ¿Vamos a ser edificados? 是不是真的有改变？ ¿Han cambiado de verdad? 第四个，信仰的目标跟盼望。 Cuarto, es sobre el objetivo y la esperanza de nuestra creencia. 我们灵修的目标应该是为了显出基督的形象，
El objetivo del cultivo espiritual es para manifestar la imagen de Cristo. 我们信主的盼望应该是为了将来复活得永生。 Y creer en Dios, la esperanza es poder resucitar y obtener la vida eterna. 真正的自由应该是不再做罪恶的奴仆。 Una verdadera libertad es no ser más esclavo de la maldad. 那这样才算是真的走在得救的正路上面。 Así es estar caminando en el camino de la salvación. 而这一切都是从神来的， Y todo esto proviene de Dios 绝对不是从哪一个人来的哦。 y no viene de ninguna persona o ningún hombre. 所以我们不能够单靠自己，一定要仰赖上头来的能力。 Así que no tenemos que dependernos de nosotros mismos, sino que anhelar ese poder que viene de los cielos. 这样才能够真的达成目标，实现盼望。 Así podremos llegar al objetivo y cumplir con la esperanza. 好，最后请看约翰一书第5章。 Por último, veamos 1 de Juan, capítulo 5. 最后请看约翰一书的第5章， 1 de Juan, capítulo 5, 请看第7节。 versículo 7. 第7节， Versículo 7. 并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。请念。 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. 是的，圣灵就是真理， El Espíritu Santo es la verdad, 而真理也是圣灵， y la verdad también es el Espíritu Santo. 这是一体的两面，密不可分的。 O sea, es como una moneda de dos caras que no se apartan. 所以应许的圣灵又叫做真理的圣灵。 Por eso, en la promesa del Espíritu Santo también se dice la verdad del Espíritu Santo. 救世主所应许的保惠师。 Es el consolador que Dios nos ha prometido. 因此，主耶稣才在约翰福音16章的13节进一步解释说， Por eso Jesús en Juan capítulo 16, versículo 13 explica, 只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白进入一切的真理。 cuando descienda el Espíritu Santo de la verdad, se los van a guiar para comprender la verdad. 可见圣经里面的经义真的就是指圣灵。 Entonces, el espíritu de la Biblia se refiere al Espíritu Santo. 只有这个才能够真的叫人活。 Solo esto puede hacer que la persona esté viva. 那今天很感谢神， Hoy, gracias a Dios, 圣灵建设了我们真教会。 el Espíritu Santo ha establecido la verdadera iglesia. 我们今天都领受了圣灵， Todos hemos recibido el Espíritu Santo. 所以我们今天应该要有新约的新样式哦， Así que deberíamos tener esa imagen del Nuevo Testamento. 更应该要有新约的新精神哦。 Más tenemos que tener ese espíritu del Nuevo Testamento. 我们一定要追求圣灵的充满， Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. 一定要恳求圣灵带领我们明白一切的真理。 Tenemos que pedir a Dios que nos haga comprender toda la verdad. 绝对不可以再倒回去凭着字句啊！ No podemos volver atrás y solo leer y dar importancia a la letra. 让我们因为这样都有长存的荣光， Así podremos tener esa gloria eterna. 也都有真正的自由， Y así podremos tener esa libertad verdadera. 让我们每一个人都能够承担这新约的职事。 Para que todos nosotros podamos soportar y cargar este ministerio del nuevo pacto. 靠着圣灵忠心尽责地完成属灵称义的职分， Con la ayuda y la confianza del Espíritu Santo, completar y cumplir este ministerio que tenemos espiritual. 来荣耀主耶稣的圣名。 Para glorificar y para gloriar el nombre del Señor Jesús. 唱诗 Cantemos. 225首， 225. 请唱诗225首。 Cantamos himno 225.
请唱诗225首。 Cantamos himno 225.